Bueno, Miguel, ¿te parece que nos ocupemos ahora de lo que pasó en los últimos días, que conmocionó a la región? Tiene que ver con este crimen ocurrido en la localidad de Moisés Villes, donde habían detenido a un padre y a un hijo, producto de una discusión que terminó con una persona herida de arma blanca. Y bueno, allí lo tenemos al abogado querellante, el doctor Carlos Faría de Maldé, que está en comunicación telefónica con nosotros. Carlos, antes que nada, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Mayra, a vos, a tu equipo de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, la idea es hablar, porque ayer se llevó a cabo lo que fue la audiencia de medidas cautelares, dos personas detenidas y en este caso el padre termina recuperando la libertad y el hijo permanece en prisión preventiva. En primer término, ¿nos puedes contar qué fue lo que ocurrió para poner en contexto a la gente? ¿Cómo se dio esta discusión que termina con una persona fallecida? Bueno, te comento la situación, Mayra. El día 25 de septiembre, o sea, el mes pasado, eh, la persona a la cual yo represento, que en realidad es la persona fallecida, yo represento a la familia, concurre al domicilio de los imputados en horario próximo al mediodía, pasadas las 13 horas, y al ingresar al mismo recibe un puntazo con un cuchillo y a consecuencia de eso se produce la muerte de quien en vida fuera este muchacho de apellido Pfaffen, Gastón Alejandro Pfaffen, de 35 años, esposo y padre de 3 hijos, vecino de la ciudad de Moisés Ville. Y a partir de ahí, bueno, son detenidos dos personas que tienen el mismo nombre y segundo nombre también, de apellido Batistón, Fabricio Batistón, ambos padre e hijo, de 52 y 22 años respectivamente. Y a consecuencia de ello, bueno, se inicia toda la investigación, se lleva a cabo la audiencia imputativa, que se desarrolló el día martes, y ayer se llevó a cabo la audiencia cautelar, en la cual el juez de investigación penal preparatoria resolvió otorgarle la libertad al progenitor, teniendo en cuenta que no había suficientes elementos que lo incriminaban como responsable del hecho atribuido, a diferencia del hijo de 22 años, quien en la misma audiencia confesó haber llevado a cabo esta acción que terminó con la vida de Pfaffen. ¿Cuántos años están pidiendo para esto? Digo, ante la confesión del más joven, ¿no? Eh, ¿Analizan la posibilidad de avanzar con un juicio abreviado? ¿Van a esperar el juicio oral y público? Bueno, es una etapa muy reciente, convengamos que hace una semana hoy que se cometió el hecho, o sea que estamos trabajando recién sobre los primeros avances de la investigación, sobre la carátula inclusive del hecho. En principio está caratulado como un homicidio simple, no tiene ningún agravante porque no hubo utilización de arma y en principio no hay ninguno de los agravantes que establece el artículo 80 para considerarlo como un homicidio agravado. Uh-huh. Así que es todo materia de investigación. Yo en el día de ayer solamente asistí como abogado, como profesional, a la madre del joven fallecido y a la esposa, y ya puse sobre aviso tanto a la fiscalía como al juzgado que a partir de esta semana nos vamos a constituir como querellantes, yo por supuesto ejerciendo la representación legal, con el propósito de llevar a cabo el acompañamiento con la fiscal y todas las medidas que sean necesarias para esclarecer este hecho. Carlos, buen día. Miguel González te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Carlos, una pregunta. La víctima, Pfaffen, era empleador de uno de los Batistón. Correcto, está en lo cierto, es así, efectivamente.
La víctima, o sea, quien hoy se encuentra fallecido, era el empleador y Batistón, padre, era el empleado en un comercio de despensa y tenía un anexo de carnicería. Claro, y la discusión original era con el padre. Exactamente, la discusión originaria era con el padre por una situación de abandono laboral, unos reclamos que había en el medio, dinerarios por un lado y reproches por parte de otro por la forma en que se había ido del lugar. Y bueno, él concurre con el propósito de hablar y bueno, lamentablemente recibe una puñalada en el tórax, una sola puñalada en el tórax, y bueno, como consecuencia de ello fallece inmediatamente ahí sobre la vereda nomás del domicilio de la familia Batistón. Sí, la fiscal en su momento quería que Batistón padre fuera considerado como una especie de partícipe necesario del homicidio. ¿Esto es así realmente? Muy bien, es así, está muy en lo cierto y muy correcto, tiene muy buena información. Sí, en realidad la fiscal, si bien tenía ya precisado que el menor había sido el autor material, no descartó la posibilidad de incluirlo como partícipe al padre por el hecho de no haber evitado justamente que se lleve a cabo esta acción delictiva. Pero el juez consideró que en este caso no podía ser responsable el padre porque la ley de fondo, o sea, me refiero al artículo 79, que contempla el tipo penal de homicidio, el verbo definitorio, si se puede calificar de esa forma, dice al que matare, y en este caso el único que provocó la acción de matar había sido el hijo, independientemente de que el padre a lo mejor no haya llevado a cabo ninguna acción para evitar el desenlace luctuoso que aconteció justamente. Claro, claro. Sí, realmente imagino que la zona de Moisés Ville conmocionada por este hecho, ¿no? Porque también Pfaffen era muy conocido en el lugar. Sí, era una persona muy conocida, ya de por sí por tener un comercio, por ser una persona muy querida en la localidad. A ver, si bien estamos hablando que es una localidad muy pequeña, con tan solo 3.500 habitantes, por lo que tengo entendido, pero bueno, en un pueblo de esas dimensiones, de esa densidad poblacional, se conocen todos, así que era una persona muy conocida en ese medio. Carlos, bueno, nada, agradecerte por el contacto. La idea era poder conocer un poco en detalles qué fue lo que ocurrió, cuál fue el motivo, ¿no? Por llegar a un desenlace tan aberrante, porque una pequeña localidad, muy conocido como bien hablaban con Miguel recién, y que conmueve a toda la comunidad, ¿no? Pero bueno, nadie se explica que una discusión termine en estos términos. No, sin duda. A ver, el joven fallecido, Gastón Pfaffen, yo pienso que en ningún momento se imaginó que el hecho de acercarse a la vivienda, donde no era la primera vez que lo hacía, claro. Hablar justamente con Batistón padre, no iba a culminar de esta manera, más allá de a lo mejor una discusión en un tono elevado, lo que fuere, pero no que iba a acabar con la vida de él. Así que bueno, nosotros estamos llevando a cabo todas las medidas, las diligencias, buscando la mayor cantidad de evidencias, ya que la defensa también planteó la posibilidad de que este accionar delictivo había sido como consecuencia de una legítima defensa, a lo cual indudablemente nosotros nos vamos a oponer en forma absoluta porque consideramos que se tienen que dar ciertos requisitos para que se configure este beneficio, digamos, porque me parece que hay, digamos, algunas circunstancias que justamente eluden la posibilidad de considerar de que Batistón hijo haya actuado en legítima defensa cuando estamos hablando de que una persona
se acerca a un domicilio y independientemente de la contextura física, del peso, que fueron cuestiones que se debatieron en la audiencia, haya sido de tal magnitud para que él arremeta contra la vida utilizando un cuchillo, y que no fue un cuchillo común, era un arma, digamos, letal, porque era un arma calada, de grandes dimensiones. O sea, por eso nosotros tenemos la prioridad y la prontitud de llevar a cabo todo tipo de medidas para descartar justamente la idea de la defensa de estas circunstancias. Doctor, gracias por el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Que tengan muy buenos días y gracias por comunicarse. Hasta allí pasaba el doctor Carlos Faría de Maldé, abogado querellante, en relación a este hecho que, insisto, se está investigando, pero que dejó a una persona en libertad, otro cumpliendo con prisión preventiva y obviamente a la espera de cómo va a ser el desenlace, ¿no? Se avanzará, insisto, es muy pronto, ¿no? Pero ante el panorama, se avanzará a un abreviado, sí, y tendrá pronta resolución esto, o quizás... Hay una confesión ahí, ¿no? Hay una confesión, de parte del autor material, o sea, no hay dudas de que el autor material es Batistón hijo. Se llaman igual el padre, los dos nombres y el apellido son idénticos. Idénticos. Entonces, bueno, ahí hay que mencionarlo como padre e hijo. Batistón hijo confiesa que fue el autor del hecho, con un facón lo mató. Lo que se conoce como un facón, sí, un arma blanca de dimensiones importantes, que tiene una característica en el diseño que hace que sea más mortal aún una herida producida por ese tipo de arma, porque tiene una caladura, como explicaba el doctor Farías de Maldet, y por esas caladuras ingresa aire a la herida. Bueno, hay una cuestión que puede haber influido también. Lo del argumento de la legítima defensa es porque aparentemente la víctima llegó exaltado a la casa. O sea, no fue Farías de Maldet obviamente dice fue a hablar, pero habría llegado exaltado. Esto es lo que se planteó en la audiencia, y que esa exaltación genera una discusión subida de tono que termina en este lamentable ataque. Lo que pasa es que Pfaffen, la víctima, estaba desarmado. Claro. No es que fue con un arma de fuego, con algo. Puede haber ido todo lo exaltado que quiera, puede ser grandote. Pero de todos modos va a ser difícil poder encuadrar esa figura de la legítima defensa en este contexto, por la simple razón de que la discusión verbal, pasar allá el uso de un arma, hay una diferencia. Cosas que habitualmente pueden terminar en unos empujones, viste, a veces deriva en otra cuestión. Esas peleas que muchas veces ocurren, discusiones, subida de tono, algún empujón, alguna piña que hubiera al aire, pero acá había un cuchillo de por medio y lo tuvo el homicida, ¿no?